Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Patricia García, conocida en redes sociales como Trazos Class. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte o nuevo episodio aquí en Lanzarote, en el que estoy grabando episodios en directo desde hace mucho tiempo que no podía porque todo había pasado a lo online. Y bueno, pues para mí ha sido un descubrimiento porque yo no la conocía. Nos han presentado aquí en el Congreso y tengo a Patricia García, Trazos Class en Instagram. Y bueno, pues la verdad que me está descubriendo aquí un tema muy interesante con lo de las aulas temáticas que yo acabo de descubrir, que espero que hoy me cuente un poco más. Patri, ¿qué tal? Hola, encantada, Rosa. Pues lo mismo, también para mí un descubrimiento. Soy Patricia y llevo 10 años emprendiendo en un centro educativo, el que a mí me gusta llamar especialmente hogar, ¿no? Hogar educativo, porque al final es eso, es sentirnos en casa, es sentirnos parte de ese proyecto que es Trazos, que es así como se llama. Y trabajamos sobre todo, aparte de las necesidades que pueden presentar los alumnos y alumnas, pues el pensamiento creativo, ¿no? La resolución de diferentes ideas, de ser originales, innovadores, y va un poco en esa línea. Qué bueno. Bueno, Patri, no te libras, yo ya te lo he dicho al principio. La primera pregunta, ¿qué es para ti la educación? Vale, pues mira, es complicada, pero para mí la educación, si me la tengo que imaginar, es como piezas de un puzzle, como si estuviesen todas encima de una mesa en un mantel blanco y todas las piezas desordenadas. Y por un lado tengo al propio alumno, a la propia alumna, ¿no? Por otro lado tengo otra pieza con la palabra familia, por otro lado con la pieza de la palabra escuela. Entonces, al final creo que educar, esa palabra que es tan importante, tiene muchos factores, que no está solo relacionado con lo que es escolar, ¿no? Con los maestros y maestras, sino que hay detrás muchas otras piezas que para mí la educación lo que hace es intentar unirlas, ¿no? De algún modo, ese compromiso con las familias, ese compromiso incluso pues, con los profes y con los profesores de apoyo que hay fuera, que a mí me gusta mencionar siempre porque bueno, me noto en ese gremio, ¿no? De los profesores que estamos fuera de lo que es lo formal, de la educación formal, pero que también estamos acompañando, apoyando, ayudando. Entonces, cuando yo intento educar, si lo pongo desde mi perfil, desde mi realidad más cercana, siempre intento que esas piezas casen, que son mis alumnos, conmigo, mi hogar educativo, el centro en el que están escolarizados y sobre todo su familia, ¿no? Entonces esa unión es como ese trabajo que todos hacemos, intentar que el puzzle que esté montado, forjado y que sobre todo que consigan ellos ser alumnos con un pensamiento crítico, con un pensamiento reflexivo y sobre todo con esa guinda que para mí es importante, que es la creatividad. Hombre, creo que todas las personas son creativas, aunque hay gente que piensa que hay gente que no es creativo, o yo no soy capaz de, seguro que lo habrás escuchado muchas veces, ¿no? Pero realmente la creatividad también se puede trabajar, ¿no? Y se puede fomentar, ¿no? Y debemos de hacerlo en las aulas. Bueno, todo lo que tiene que ver con creatividad en tus clases, ¿cómo haces para fomentarlo y para llevarlo a cabo, ¿no? Sí, pues mira, la creatividad realmente sí que es cierto que de 0 a 6 añitos, bueno, pues es esa edad, ¿no? Donde todos estamos más blanditos para poder manipularnos, para poder crearnos, para poder dejar huellas. Y es cierto que me encuentro, y cada vez más, ahora en este mundo un poco de las formaciones, de encontrarte con gente adulta, con compañeros que también se dedican al mundo de la educación, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Yo es que no soy creativo, yo es que no sirvo ya para ello. Entonces, al final nos han creado un concepto de que la creatividad es hacer bonitas manualidades, bonitos dibujos, saber pintar bien y justo saber manipular plastilina. Y si algo no se te da bien en esas destrezas, pues ya no eres creativo, ¿no? Para mí no tiene nada que ver, la creatividad está en todos los rincones de nuestro día a día y siempre hacemos un ejercicio de reflexión cuando arrancamos con una formación de creatividad y es fijarnos en cosas pues, de la vida cotidiana, desde cómo nos vestimos, cómo colocamos una mesa en casa cuando viene pues, alguien importante o tenemos una reunión familiar, ¿no? Cómo paramos en colocar, en adornar esa mesa, cómo nos paramos a escoger un regalo ideal para una persona. Todo eso al final es creatividad. La creatividad es pararse en los detalles, observar, percibir por todos los sentidos y luego ser muy flexible y fluido, ¿no? En el pensamiento, que también es algo que vamos condicionando a nuestros niños en las aulas a pensar dentro de la caja y que si te sales un poquito de la norma eres tachado, juzgado, ¿no? Señalado. Entonces justo yo pienso que es lo que tenemos
tenemos que intentar corregir y cambiar, siempre digo lo mismo, cambiar el qué es, que siempre estamos condicionados en la educación, en la vida en general, el qué es, cambiarlo por el qué ves, que es uno de los fundamentos claves, ¿no?, para empezar a ver la realidad de otra manera. Es que eso te iba a decir, realmente la creatividad un poco es trabajar de otra manera, quizás cosas que ya existen, ¿no? O sea, que no tiene que ser todo reinventarse o ser nuevo. Yo creo que también hay un concepto ahí un poco equivocado con la creatividad, ¿no? Justo, de lo que vienes diciendo, a ver, todo al final está inventado, ¿no?, como se dice. Yo creo que el punto de partida sería, está todo inventado, pero se puede reinventar esa misma idea, ¿no? Entonces, llevar la creatividad a las aulas no me parece algo descabellado, no me parece algo imposible, sino que es corregir un poco la mirada, darnos más tiempo, que es algo que deberíamos tener y que no tenemos, darle más tiempo, eliminar un poco tanta veracidad de todo, de los trabajos de investigación que le planteamos a nuestros alumnos, por ejemplo. Siempre queremos datos científicos, datos que se puedan corroborar, porque no damos espacio a la fantasía, no damos espacio a la imaginación, y los adultos solemos confundir también mucho fantasear, imaginar con ser irresponsable. Entonces son muchos conceptos que se nos van juntando porque queremos siempre crear un producto que es un alumno eficaz, un alumno que sepa defenderse pero de una manera adulta, y es que todavía no están preparados para eso y cortamos muchas alas porque estamos imponiendo nuestro tipo de pensamiento, que es mucho más rígido que el que tienen los niños. Yo aquí me pongo de mala, pero es que hay que aprender los contenidos, hay que dar el libro, hay que... Y estoy totalmente de acuerdo que hay que dar el libro, que hay que dar el contenido, y me viene genial lo que dices, porque una de las cosas que yo digo siempre es que para nada hay que ir en contra de lo tradicional, sino que para mí la educación que incluye la creatividad es como un armario de dos puertas, donde esas dos puertas se abren y una puerta está lo tradicional y en otra puerta está el pensamiento creativo. Es decir, yo puedo trabajar los verbos exactamente igual con un libro de texto que de pronto montando un pequeño escenario en mi aula que tiene que ver con una cocina, y decirle a los niños y a niñas que vayan saliendo y que me vayan diciendo qué acciones hay en una cocina. Entonces empiezan, pues puedo tostar, puedo rallar, puedo gratinar, puedo cortar. Bien, perfecto, hemos llegado al contenido, ¿no? Ese contenido del libro, a ese verbo. Y ahora vamos a analizarlo, vamos a hablar de las conjugaciones. Entonces, es una manera de enfocarlo pues de una forma diferente, ¿no?, más estimulante también. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo va eso de las aulas temáticas que me estabas hablando al principio? He visto un poco tu taller y tienes aquí una montada que está con el de cocinera de chef, le falta la M de Masterchef. Sí. Bueno, cuéntanos un poco cómo es esto de las aulas temáticas, porque aquí sí que me has pillado, ¿eh? Yo esto no lo había visto y no sabía del tema. Vale, cuando yo empecé a trabajar en trazos, empecé a encontrarme una realidad un poquito oscura, ¿vale?, un poquito bruta. Yo empecé muy joven, empecé con mucha ilusión, pero con una manera de que yo quería plantear las clases de otra forma, no de una forma tradicional. Y me encontré sobre todo con niños muy desilusionados, niños con poca curiosidad, con pocas ganas de hacerse preguntas, y era algo que me afectaba realmente porque salía como desilusionada de mis clases. Entonces empecé a buscar una manera de motivarlos, de ilusionarnos, de que yo me pudiese motivar, porque al final si todos los días estás viviendo en una realidad pantanosa, acabas dentro de ese pantano. Por lo tanto, busqué una manera, ¿no?, de sobrevivir, y fue mediante las aulas temáticas. ¿Y qué consiste? Bueno, pues es en transformar un aula cotidiana, un aula en el que estamos todos los días, transformarla pues de pronto en una taberna pirata y nos vamos a un proyecto pues relacionado con los piratas, o de pronto la transformo en una isla de supervivientes. Entonces ahí trabajamos en equipo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y fue todo en una línea desde como un premio a su esfuerzo, a su trabajo, ¿no? Empezó así realmente, y poquito a poco me fui volviendo un poco adicta, tengo que reconocerlo, pero sobre todo por el beneficio y por lo que recibo de ellos, ¿no? Entonces, un aula temática consiste en transformar un aula ordinaria, un aula tradicional, pues un espacio que es adornado, pero yo una de las cosas que defiendo siempre también es que el espacio para mí educa y tiene que invitar a participar, invitar a que levantes la mano, invitar a hacer más preguntas. Y si nosotros cuidamos ese espacio, estamos ganando mucho por parte de nuestro alumnado, ¿no? Que es lo que vamos a recibir. Pero va implícito con todo esto una narrativa, entiendo, rollo un poco gamificación para ayudar al alumnado a meterse más en ese aula temática, o lo dejas simplemente como la realidad, o hay una historia detrás de ese aula.
Sí, hay una historia, pero yo no soy experta en gamificación, la verdad, no me considero que pueda hablar de ello, pero creo que no tiene que ver tanto con una gamificación, ya que está más pensada en ir superando retos, ¿no? E ir ganando una serie de pruebas, bueno, que pienso que no tiene que ver tanto con una realidad de un aula temática, sino que en el aula temática sí que es cierto que nos metemos como un mundo paralelo, un mundo más de fantasía, ¿no? Y vamos aprendiendo y sacando contenidos, aprendizajes, pues puede ser la poesía y demás, siempre a raíz de esa temática, ¿no? Pero no es exactamente gamificar tampoco. Entonces ahí sí que no me gustaría que un poco que se mezclara o que se pudiese, ¿cómo se dice? Caer en el error, ¿no? De pensar que es gamificar, no es eso. Al menos yo no gamifico en mis aulas temáticas. No, bien, es por aclarar precisamente porque hemos tratado varias veces en el podcast tema de gamificación y no sé si llevaría ahí una narrativa enganchada o no. Y realmente todo el material o ejemplos que hagas, aulas temáticas, ¿qué podrías dar para que la gente se haga la idea de lo que estás contando? Vale, todo el material te refieres a... Yo todo el material que hago de aulas temáticas es todo hecho a mano, ¿vale? Todo decoración. Entonces, esa parte, para que la gente que puede escuchar también lo entienda, para mí trabajar un aula temática, o sea, trabajar el pensamiento creativo se puede trabajar perfectamente sin un aula temática, ¿vale? El aula temática es como si fuese el postre. Es decir, algo que si tú decides lo tomas y si no, ya estás lleno, pues dices, no, hasta aquí, ¿no? Entonces, el aula temática es como un adorno a mayores, más brutal, más de sentirlo. Por ejemplo, te explico, si estamos trabajando un proyecto de supervivientes, pues lo más brutal que he podido hacer, ¿no? en el aula temática es llenar el suelo de arena, sacar los pupitres, sacar las sillas y tenemos botes que son de pintura grande, de lata, todos transformados, pintados con cuerda. Entonces esos eran nuestros calderos para poder sentarnos, hacer un corro como realmente si fuéramos una tribu y ahí sacar nuestras experiencias, nuestros errores, sacar qué hemos hecho mal o qué podemos mejorar en algún trabajo en equipo, ¿no? Entonces tú si quieres realmente que se sientan partícipes de una isla, tienes que darle estímulos para ello, ¿no? Y nosotros aprendemos por todos nuestros sentidos. Entonces entramos descalzos, todo está en arena, huele incluso a verde, a naturaleza. Es la parte que te digo que es más brutal, que yo entiendo que mucha gente puede ver descabellado y que no todo el mundo tiene que tomarse el postre. Yo por lo menos me lo tomo y lo disfruto un montón y con ellos, pero sí que es cierto que el pensamiento creativo, eso me gusta que quede claro, que se puede trabajar desde un aula ordinaria, tradicional, simplemente cambiando la mirada del maestro y la manera de dirigirte a tus alumnos y a tus alumnas. Vale. Lo entiendo ahora con esa perspectiva. ¿Y cómo lo lleva esa transformación el alumnado? Porque también es un momento sorpresa, ¿no? Y encontrarse ese aula cambiada, ¿no? Ese momento, ¿cómo vive la experiencia el alumnado? ¿Qué es lo que ves en esa transformación al cambiar el aula, ¿no? Vale, el alumnado yo lo voy preparando meses antes, o sea, no es una cosa que de un día para otra abrimos las puertas y de pronto pues estamos en una taberna pirata. No, hay una preparación inicial, una motivación. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues si yo empiezo mi proyecto más o menos en el mes de julio y agosto, lo que hago es a un mes, 2 meses antes, empiezan a recibir una serie de pistas en su buzón. Yo vivo en una zona rural pequeña, entonces, bueno, pues meses antes del inicio del proyecto me voy recorriendo casa a casa, dejando en su buzón una carta con una introducción al proyecto, donde no se dice realmente lo que vamos a hacer, pero sí que le pido siempre algo a cambio, y ese algo a cambio es: ¿quieres saber más? ¿Quieres que yo te haga más envíos a tu casa? Entonces, en ese quieres saber más, yo recibo algo de ellos y empezamos como un juego, ¿no? de darnos pistas, y normalmente esas pistas nunca llevan a saber de qué va a ir el tema. El tema lo escojo yo normalmente, no es algo que haga una votación, un sorteo en clase para saber qué intereses tienes, no. Busco siempre un tema que sea un poco abierto, que me dé juego para ir a la naturaleza, que es algo que también intento trasladarle mucho, ¿no? El participar con el entorno natural. Entonces, si ellos van recibiendo esas pequeñas pistas, que es una motivación, empiezan a hacer sus hipótesis, pues yo creo que puede ser esto, lo empiezan a compartir, y al final luego sí que es el día de presentación, ¿no? De inicio. Pero antes del día de presentación de inicio siempre quedamos, todos nos juntamos, y hay como una especie de vídeo, ¿no? De vídeo también motivacional, donde ahí se desvela realmente y se revela la temática que vamos a tratar, y ya semanas después comenzamos. En este inicio, en este primer día, es un día muy especial porque es un día como
¿cómo te puedo decir? Como si de pronto vas a un teatro, ¿no? Y entras al aula y entran acompañados de sus familias el primer día del proyecto y empiezan a hacer como una especie de recorrido, de circuito, observando toda la decoración y cogiendo todas las pertenencias que van a necesitar, porque lo que es el material, lápiz, libreta, la mochila, todo eso está tematizado también. Entonces, claro, para ir metiéndolos en el mundo de que quieres llevarlos, ¿no? Un poco contagiarlos, necesitas de estos elementos también. Aquí te digo, también mucha gente dirá, eso lleva mucho trabajo, Patri, me estás diciendo, me estás contando, o sea, eso es una locura. Seguro que te habrán llegado también tus talleres, así que cuéntanos. Pues sí, es una locura, es mucho trabajo, es mucha dedicación. Yo lo llevo haciendo 9 años, realmente llevo con el centro 10, pero haciendo proyectos temáticos empecé un año después, así que llevo 9 años haciendo proyectos temáticos. A día de hoy no dejaría de hacerlo, aún sabiendo año a año que es mucho trabajo, y no lo dejaría de hacer por el buen sabor de boca que nos queda a todos, ¿no? Por el buen aprendizaje, por la participación del alumnado. Aparte tenemos que pensar que para compensar sus carencias, que sobre todo son emocionales, inseguridades, niños que sienten que realmente pues, ya no pueden porque simplemente tienen el recuerdo de que en matemáticas sacan un 4, en lengua castellana un 3. Entonces, ver el cambio de ellos, la entrega de ellos en cuando hacemos estos proyectos, realmente es como que te merece la pena, ¿no? Ese trabajo y ese sacrificio. Y es cierto que es mucho, pero yo también digo, cuando me enfrento a un grupo de profes, yo lo hago sola. Yo estoy sola, yo soy como Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como. Entonces, imaginar una realidad así en un centro, donde sois muchos, donde podéis hacer piña si os juntáis, donde cada uno pueda colaborar en esa transformación de aula, en esa aportación. E incluso siempre digo, mi centro es pequeño, porque obviamente es mío y es pequeño, ¿no? Pero imaginar un aula temática dentro de un colegio, solo un aula temática, donde todo el alumnado se pueda nutrir de ella, donde podamos asistir una vez a la semana, 2 veces a la semana y hacer diferentes actividades. Es decir, ¿tengo que llevar un proyecto temático a mi aula todos los días del curso? No, podemos tenerlo, como podemos tener una biblioteca temática, pues tener rincones temáticos para poder potenciar sobre todo el pensamiento creativo. Entonces, cuando me dicen, ¿es una brutalidad, es enorme? Sí, a nivel personal es enorme, pero vamos a pensar en grupo, en equipo, en un colegio y un colectivo, pues se hace más fácil, ¿no? Hombre, como todo el trabajo en equipo te va a llevar a facilitarte más, claro, es poco a poco, tampoco puedes conseguir mañana hacer el aula temática que haces tú, claro, llevando 9 años haciéndola, eso también lo digo yo con la tecnología, no puedes pretender mañana hacer lo que hago yo porque llevo muchos años con esto y tienes que practicar y hacer. Y tener recursos, claro. De unos años para otros, entonces el primer año posiblemente no tenía ni un 10% de lo que tengo ahora, entonces voy reciclando, voy guardando, transformando y esa parte al final se gana con el tiempo, con la experiencia y con el día a día, es así. Claro. ¿Y para qué etapas educativas lo recomiendas? O también el alumnado, me has comentado al principio también de grabar el podcast, que estás también con alumnado con dificultades, ¿no? ¿Cómo recomiendas esto? O también con este tipo de alumnado, o si has visto beneficios, ¿no? Pues, a ver, yo trabajo con niños normalmente desde 4 añitos, ya he tenido niños trabajando el pensamiento creativo desde 4 añitos hasta unos 12 años. Ese es un poco el rango en el que me muevo. Resultados, los ves a largo plazo muy buenos, en el sentido de niños que son capaces de sacar ideas de una misma realidad, ser capaz de transformar una realidad que todos vemos de una manera, ellos son capaces de ver varias, ¿no? Entonces esto al final te ayuda a solucionar problemas, a tener un pensamiento mucho más crítico. Entonces a lo largo de los años sí voy viendo esta capacidad, ¿no?, que van desarrollando. Es cierto que en edades tempranas es maravilloso trabajarlo porque todavía no están horneados, entonces es una pasada porque están muy blanditos, entonces sacas de ellos mucho jugo. Cuando son edades ya más complicadas, cuando está un poquito antes de la adolescencia, pues ya no puedes llevar la fantasía hasta el punto máximo, ¿no? Ya quieren una veracidad, ya quieren que las cosas sean más reales. Patri, no me vayas contando una historia del Ratoncito Pérez, ya tengo 11 años, ¿vale? Entonces también hay que ser coherentes. Evidentemente yo a esas edades ya no trabajo la fantasía de esa manera, pero una vez que entiendes cómo es el proceso de la creatividad, de pensamiento creativo, eres capaz de estimularles lo que necesitan dependiendo de la edad. Entonces, se puede trabajar en todas las etapas educativas. Es cierto que como maestra lo vives mucho más en las etapas tempranas, ¿vale? Sobre todo de 3, 6 añitos, es como que lo disfrutas porque también ves su entrega. Y después es un poco más tema ya de motivación, de arrancar, de tirar de ellos sobre todo.
Claro, claro, es igual. Bueno, yo como trabajo con adolescentes, pero lo que tú dices, ¿no? Puedes jugar con ese engaño, ¿no? Que le haces con las etapas más pequeñitos, y luego pues también te tienes que ir a lo mejor ir también a sus intereses, ¿no? Porque es lo que te va a costar más, pero es viable, ¿no? Entiendo que todo esto lo compartes en tu blog, en tu web, ¿no? Sí. Que tienes todos materiales y demás, por si quieres contarnos un poco más dónde encontrar para ver más información. Sí, para entender un poquito más el pensamiento creativo, en el pasado febrero, hace un añito, un añito y algo, publiqué un libro que se llama Cree en ti para crear, manual sobre el pensamiento creativo. Ahí, me parece un libro práctico porque además de desarrollar todas las habilidades del pensamiento creativo de forma teórica, pues hay como unas 5 actividades, ¿no? Prácticas para poner en marcha, para empezar a hacer, o sea, ya hechas, ya aprobadas, desarrolladas y aplicadas en el aula por mí. Entonces, es una manera como de arrancar, ¿no? Que te den al final esa receta inicial y ya luego yo aplicaré un poquito más de sal si me apetece o echaré un poquito más de limón, pues me parece fundamental para introducirte un poquito en el mundo. Y luego a través del perfil de Trazos/Class es donde comparto un poco ideas que son muy sencillitas de hacer y de aplicación directa en el aula, con libros, con recetas que vamos haciendo, incluso todo tiene que ver con el pensamiento creativo normalmente, y recursos, porque una vez que te metes en ese papel de si quiero alumnos creativos, pues obviamente tengo que ser un maestro creativo, ¿no? Si yo quiero dar inglés y dar un idioma bien dado, tengo que saber conocer bien el idioma, entonces al final es todo lo mismo, ¿no? Se ha quedado ahí, pero para acabar, no sé si te queda algo más, porque creo que te ha quedado algo en el tintero con el tema de la creatividad. No sé si quieres decir algo más para ir acabando, pero a mí me parece súper creativo todo esto. Claro, aquí yo le busco mi enfoque, Patri, porque yo me encanta la tecnología. En tu caso no aportas aquí con la parte tecnológica, también son niños muy pequeñitos y hay que fomentar más ese interés, la motivación, ¿no? Pues para acabar, ¿no? Un poco cómo a la aula temática le aplicas esa creatividad, ¿no? ¿Cómo lo activas? ¿Cómo activas ese aula temática con la creatividad del alumnado? Porque entiendo que el aula temática llevas a que tú los llevas a ese terreno, pero ¿cómo incentivas la creatividad dentro de esa temática? No sé si me he explicado. Sí, ahora te entendí. Para responderte a esto, tengo que explicarte como una serie de habilidades, ¿no? Dentro de la creatividad, del pensamiento creativo, hay unas habilidades que mínimo son 5, ¿no? Que a trabajar, y una de ellas, que es la única que te menciono, es habilidades de traducción. Bien, las habilidades de traducción son aquellas que tienen mucho que ver con el arte, con la creación. Entonces significa que tu alumnado te cuente de la manera que él quiera, o sea, libremente, sin ponerle límites, sin ponerle trabas, que te cuente todo lo aprendido. Entonces nosotros hacemos una clase un poco más tradicional, o donde vamos aprendiendo una serie de conceptos, entrenando, nada. Exactamente, yo por eso te digo que siempre es un armario de 2 puertas, ¿no? Pero luego le dejo que ese producto final, que no sea solo un examen, sino que ellos me demuestren todo lo aprendido a través de una habilidad de traducción, que ahí pueden decidir pues si hacerme un teatro en clase, si traerme un lienzo, si traérmelo en forma, pues incluso algún tejido cosido también a mano por ellos. Entonces, eso es la parte de desarrollar, ¿no? De darle él la opción, porque cuando trabajamos creatividad y cuando se hacen los coles, al final estamos dando patrones constantes, diciéndole cómo hacerlo, qué cantidad hay que utilizar de cada, y yo pregunto, ¿ahí hay creatividad? ¿Ahí realmente hay toma de decisiones? No. Entonces las habilidades de traducción son justo eso, entrenar e intentar proyectar al resto de tu grupo, ¿no? De tus compañeros, lo que has aprendido, y salen multitud de cosas dentro del aula, y eso para mí es la parte más grandiosa, ¿no? De los proyectos temáticos, el poder crear el aprendizaje final sobre un tema que estemos dando, pues de una manera, proyectarlo de una manera totalmente diferente. He tenido alumnos que me proyectan, pues hemos trabajado, ahora que me viene a la mente, ¿no? Hemos trabajado los animales y todo el maltrato animal, hemos trabajado la realidad de los circos, de los zoos, ¿vale? Contrastándolo con el tema de los animales, el más tradicional del cole. ¿Por qué no irnos a la realidad de un circo? Cuando llega un animal ahí, ¿cómo vive? Yo he tenido alumnos que me han hecho la traducción, esta habilidad de traducción, en una máscara, una careta blanca, dibujando toda esa parte un poco sangrienta, ¿no? Con colores rojos, negros, de lo que viven los animales, y luego en la otra parte dividiendo la careta en 2 zonas, ¿no? Y en la otra parte todo lo que tiene que ver con el contenido de aprendizaje. Y yo digo, eso es lo brutal, ¿no? Es lo que, si consigues eso, estás realmente trabajando la creatividad, porque desde el aula, cuando decimos vamos a rellenar todos esta careta con trocitos de papel rojo, pues realmente ahí no estamos estimulando la creatividad, no estamos dándole opción a que piensen. Entonces los proyectos temáticos van en base a eso, en trabajar, en
aprender un contenido y luego hacemos entonces esa habilidad final de traducción. Ese fomento de esa creatividad. Ahora sí, lo he entendido. Bueno, Patri, no sé si te queda algo en el tintero de contarnos más. Pues no, la verdad que lo único que yo creo que hay que cambiar un poquito es la mirada del maestro, salir un poquito de la caja porque estamos muy condicionados, seguimos patrones constantemente, lo que han hecho con nosotros lo solemos llevar al aula y lo imitamos, y me parece que ya es momento de empezar a darnos cuenta de que lo que está establecido no está mal, pero sí que tenemos que cambiar un poco la mirada y dejar de preguntar tanto qué es y cambiarlo por el qué ves, que es uno de los puntos más importantes a trabajar en nuestros alumnos. Me quedo con esa frase, pero no sin antes decirte las dos últimas preguntas finales. Una es tu plato favorito, porque conocemos más a nuestros invitados e invitadas, así que vete pensándotelo, que esta no se la había avisado. Y la otra es un lugar que te haga desconectar, que te encante visitar o que, pues que te haga inspiración o lo que tú nos quieras contar. Así que plato y lugar. Vale, el plato preferido que tengo es la tortilla de patata de mi abuela. ¿Con cebolla con sin cebolla? Con cebolla. Ya salió la tortilla de patata varias veces. Tortilla de patata con cebolla. Y podría decir que está ahí casi a la par en un reto con las judías con huevo cocido, imagínate. Un plato que a casi nadie le gusta, pero a mí me chifla y me encanta. Y luego ese lugar que a mí me hace desconectar, que soy un poco rara, ¿vale? Yo no me suelo ir ni a un spa para relajarme porque me estresa. No suelo ir... Pues yo soy súper fanática de los spas. Yo no. Soy la típica que quiere verlo todo, ir a todas las piscinas que hay, ir a todas las saunas que hay, y no soy capaz de relajarme para nada. O sea, me paso el día recorriendo de un lado para otro, y ahora pruebo aquí, y ahora voy al agua fría, y ahora al caliente. O sea, no. El único lugar donde desconecto, pierdo la noción del tiempo totalmente, es en mi taller. Lo vivo, lo disfruto. En mi taller es una parte de mi casa, que es en la parte baja, ¿vale? Y es donde hago todas las creaciones. Y aunque no esté haciendo nada, simplemente ir allí, oler el olor a pintura, el olor a spray incluso, ¿no? A esas esponjas duras y húmedas, para mí es mi lugar mágico de desconexión. Y si me voy con mi niño y me pintan el suelo garabatos y me mancha todo, pues todavía mejor. Bueno, pues nada, eso me apunto. Lo tenemos complicado, para visitar el sitio que nos ha dicho Patri, lo tenemos un poquillo complicado, pero bueno, me lo apunto. Pero me ha hecho gracia porque aquí tienes a la tonta de los spas, ¿eh? O sea, yo un hotel que tenga un spa, allí que estoy apuntándome, pues luego que me encanta... Me encanta visitar todo, que yo soy de visitar ciudades, pero sí soy la tonta, los de los spas los reconoceré siempre, ¿eh? Bueno, Patri, pues encantada, eres el descubrimiento de este congreso, siempre me llevo algo, siempre digo que aunque venga yo a compartir, al final siempre me llevo yo también aprendizaje y bueno, pues encantada de haberte conocido y que sigas así compartiendo y ya te empiezo a seguir en redes para ver todo lo que haces. Pues muchas gracias, de verdad, y que ojalá que poquito a poco nos vayamos contagiando unos a otros, ¿no? De ganas, de ilusión, que es lo que necesitamos en las aulas. Totalmente. Un abrazo. Gracias.